En diciembre de 1947, durante mi estadía en Londres, una amiga me llevó a casa de Larry. Así llamaba a Laurence Olivier. Esa tarde oí comentar por primera vez el Hamlet de la pantalla. Olivier no estaba solo. Lo rodeaban dos miembros de su Estado Mayor, el dibujante de los trajes y mise en scène, y la dueña de casa, Vivien Leigh. Le hablé a Olivier de mi admiración por su Enrique V. Me comentó que su Hamlet, no terminado aún, era mejor. Confesé mi incredulidad. Insistió y sonriendo dijo: desde luego no nos hemos divertido tanto como al filmar Enrique V. Un año más tarde, después del estreno de la película, leí que uno de sus colaboradores había aludido al efecto ensombrecedor de Hamlet sobre el equipo que trabajaba en la obra. En efecto, Laurence Olivier acometía un problema, se embarcaba en una empresa de envergadura muy distinta de la precedente. La tensión, la concentración que semejante tarea exige, si a ello se agrega el carácter continuamente siniestro del drama, son incompatibles con la palabra diversión. Aquella tarde, Olivier, visiblemente satisfecho de su flamante aventura shakespeariana, se obstinó en asegurar que su Hamlet valía más que su Enrique V, y yo en ponerlo en duda. Hoy, después de haber visto las dos películas, pienso que si la magnitud de la obra se juzga también por el género de dificultades que presenta su realización y los obstáculos vencidos, tenía razón él. Con Hamlet, Laurence Olivier se expone a muchos riesgos. Acometía el genio de Shakespeare en su desencadenamiento y no en su modo menor. Entre Hamlet y Enrique V, me refiero a las piezas, claro, media la distancia entre una catedral y una capilla. Laurence Olivier nos había probado su capacidad en materia de capillas. Para opinar sobre la catedral que nos presenta hoy, conviene averiguar cuáles fueron sus intenciones al construirla, en qué punto de vista se colocaba y qué se proponía hacer. Él mismo ha dado muchos datos al respecto y los voy a recoger cuando salen de su boca o de su pluma. De la boca y de la pluma de Larry, director, despojado de la deslumbrante coraza de Azincourt o del tétrico jubón de Elsinore, y vestido como cualquier inglés, tal como lo vi en su living room de Chelsea. Un inglés en su tweet que toma muy en serio los problemas de otro hombre, Hamlet, en quien ve casi un gran hombre perdido por su falta de resolución, como somos la mayoría. Un inglés en su tweet que no está, él, perdido por su falta de resolución. Hamlet, the world's most famous play, now brought to the screen with filmic mastery. The camera capturing the superb artistry of the finest actors of our time as they portray a story of a man's torment, his indecision, his love, his rage, and his revenge as foul crimes are burnt and purged away.
la duda, la indecisión congénita. Esto no va a sorprender al espectador de mediana cultura. La sospecha en Otelo, el orgullo en Coriolano, el camote en Antonio y Cleopatra, el amor adolescente en Romeo y Julieta, la duda en Hamlet. Es de cajón. Pero como Olivier se propone dar una interpretación cinematográfica de Hamlet, accesible a cualquier público, subraya desde el comienzo el antecedente y clava en la película un epígrafe explicativo. Es este el drama de un hombre que no podía decidirse. Estamos, pues, enterados de una de las preocupaciones del director-actor. Quiere poner su Hamlet al alcance de las masas en la medida en que sea posible hacerlo sin alterar el espíritu del texto. De otro modo, la explicación del comienzo sería superflua. Me parece erróneo equiparar la pieza de Shakespeare con el film de Hamlet. En la pieza de Shakespeare, como en todas las suyas, se dibujan de manera bellísima, intrincada y completa los caracteres y la acción. El único modo satisfactorio de apreciar todo lo que Shakespeare expresó en Hamlet es sentarse en el teatro y seguir la representación de la pieza en su integridad. Es, evidentemente, el dibujo bellísimo, intrincado y completo de los caracteres y de la acción lo que ha resultado intraducible al idioma de la pantalla. Sabemos que Hamlet sin cortes debería durar 4 horas y media en el teatro. Nunca se representa así. En la película queda reducido a 2 horas y media. Al hacer esto, dice Olivier, hemos simplificado la historia, pero inevitablemente hemos perdido mucho. Algunos personajes secundarios, como Rosencrantz, Guildenstern y Fortinbras, han sido eliminados por completo. Pero no es tanto como condensación filmada de un gran clásico, sino como ensayo sobre Hamlet que Olivier desea que se juzgue su obra, y creo que es muy justo. Este actor, director genial, no hay razón para mezquinarle el adjetivo, dice que la idea de algo fuera de tiempo y Hamlet se han asociado siempre a su mente. La tragedia ocurre para él en una época imprecisa pero remota. Ve los trajes como puede verlos un niño, un rey y una reina de naipes, adornados con sus atributos convencionales, reconocerlos a primera vista. Un príncipe sombrío en su eterno jubón, calzas medievales. Una Ofelia cuya blancura y fragilidad resaltan en su traje de casi victoriana inocencia. En lo que refiere al papel de Hamlet y a Laurence Olivier, él mismo, el director-actor, nos advierte que hubiera preferido encontrar un reemplazante. Explica así esta preferencia. Primero, cuando trabaja en una película como director y actor, se interesa más en el papel de director. Segundo, encuentra que el personaje no está dentro de la verdadera tesitura. Olivier se siente más cómodo cuando habla en nombre de Hotspur o de Enrique V. El carácter lírico y poético de Hamlet, le seigneur l'attente, qui ne peut venir, le molesta en las botamangas. En todo lo que ha escrito sobre su película, y se diría que esperando los comentarios de esos críticos que nunca están satisfechos, Olivier se ha propuesto ganarles de mano. Descubro una declaración muy ingeniosa. Me he teñido el pelo, dice, para que los espectadores vean en mí
a Hamlet y a Laurence Olivier disfrazado de Hamlet. El truco no ha dado resultado. El teñido no impide, creo, cierta identificación que el actor se empeña en evitar. El Hamlet de la pantalla es Laurence Olivier, llevando material y espiritualmente la librea de duelo inseparable de Hamlet. No existe gran actor que, por grande que sea, que escape a ese mirarse ingenuamente en el texto secular. Y cuando en adelante veamos a Olivier, siempre nos acordaremos del Hamlet a quien prestó rostro y voz. En cuanto al pelo teñido, sucede algo extraño. En la cabeza de Olivier toma aire de peluca. Tenía yo en mi infancia una muñeca vestida de varón con un traje de terciopelo verde botella y galones dorados, una cara de porcelana, ojos negros y pelo corto, rubio, tieso. La cabeza de Olivier en la pantalla me la recordaba. Es un detalle sin mayor importancia, pero encuentro que el rubio desvaído e insulso de esa cabellera de paja le sienta muy mal al rostro que encuadra. Ese rostro grita al espectador menos perspicaz: soy moreno. El poder del maquillaje es relativo. En las caras hay rasgos irreductibles. Las posibilidades de transformar a Olivier en un casi albino son nulas. Y se ve mucho en la película la cabeza de Hamlet en primer plano. Lo repito, es solo un detalle. Pero como las gentes parecen exigir de una crítica que algo critique, so pena de tacharla de complaciente, me apresuro a tomar la ocasión por los cabellos que tan oportunamente coloca a mi alcance. Son estas, más o menos, las explicaciones principales que da Olivier de su Hamlet. En resumen, ha querido hacer pasar la tragedia a un nuevo y diferente art medium, como Shakespeare lo hubiese sin duda intentado de tener la posibilidad de lanzarse en la aventura. El traslado de la escena a la pantalla exigía algo parecido a una recreación de la pieza. Olivier observa que si alguien no está conforme con el procedimiento, también debería desaprobar las óperas de Verdi, Falstaff, Otelo. En suma, la traducción cinematográfica de Hamlet le parece un experimento legítimo y lo titula modestamente, prudentemente, un ensayo sobre Hamlet. No se pueden tomar mayores precauciones ni establecer de antemano, con más buena fe y honradez, los límites de lo que uno se ha propuesto. Pero examinemos un poco algunas críticas negativas, pues es un buen sistema para poner en relieve los valores positivos de la película. Durante mi última estadía en Nueva York tuve ocasión de almorzar con la persona que dirige, y muy bien, el archivo de películas en el Museo de Arte Moderno. Le pregunté si había visto el Hamlet de celuloide y lo que opinaba. Pienso que es una lata, me contestó sin titubear. Y agregó que a ella, porque es una mujer, Shakespeare en el teatro o en el libro le parecía siempre una lata. En el cine la cosa tomaba proporciones agobiantes. Y en primer orden aquello no era cine. La señora hablaba con un tono cortante, casi agresivo, como si Shakespeare pudiera oírla y avergonzarse de sus latas. Me chocó, tanto más cuanto su trabajo en el archivo de películas es de buena calidad. Sobre gustos no hay nada escrito, pensé, pero los hay que merecen palo. Está permitido aburrirse con Shakespeare. No sé si está permitido echarle a él la culpa de nuestro aburrimiento.
entre el grupo de intelectuales aficionados a buscarle tres pies al gato y él, muy distinto, de los negociantes de imágenes en movimiento que huyen de la buena literatura, como el diablo del agua bendita, se corría la voz de que en Hamlet no se habían usado todos los recursos del cine, decían unos, que a Olivier se le había ido la mano con los cortes y en La pimienta, complejo de Edipo, decían otros. Un intelectual amigo, gran lector de Shakespeare, vio el film en París antes de que yo lo viese en Nueva York y se apresuró, conociendo mi admiración por la obra y quién la dirigía, a detallarme sus deficiencias. Acusaba a Olivier de una mezcla irritante de histrionismo y de understatement, familiarizada con el espíritu de contradicción que caracteriza a este amigo. Puse prudentemente en cuarentena su crítica. Jacques Tournier, en una nota sorprendentemente severa de La Table Ronde, va también muy lejos en otro sentido. El error de Olivier es el de haber construido su película sobre una tradición teatral. ¿Y qué otra tradición podría consultar? ¿La de los Hamlets fracasados que se intentó llevar a la pantalla antes que el suyo? El espectáculo que nos ofrece reproduce fielmente la atmósfera de una representación del Old Vic. Caramba, no me parece tan mal. Está uno en Londres. Miel sobre hojuelas. ¿Qué sitio más apropiado elegiría un espectador para ver a Shakespeare? Y en el teatro. ¡Ay! Llegó la clásica puñalada. ¿Es un documento de actualidad o de archivos nacionales? En el caso, Will va con Larry al canasto, pues si la película reproduce fielmente la atmósfera de una representación en el Old Vic, quiere decir que las representaciones de Shakespeare en el teatro, el mejor de Inglaterra en su estilo, solo sirven para archivos nacionales. Tampoco se ve muy claro cómo una película puede asimilarse a un documento de actualidad con mayúscula, si no aporta nada nuevo ni contemporáneo. Hamlet es inactual por esencia. Según Tournier, la película de Olivier solo tiene interés para los niños de las escuelas que no conocen a los clásicos, sino por medio de cómicos mediocres. Mira, pues la empresa no resulta tan absurda. Y para los extranjeros que no pueden viajar, acabáramos. Esto me explica por qué me ha entusiasmado tanto la película. Y para los futuros historiadores del teatro. Futuros historiadores, qué suerte la vuestra. Tendréis oportunidades que jamás conocieron vuestros predecesores. Por fin el señor Tournier le concede algo importante al nuevo Hamlet. Pero agrega enseguida, con esto no adelanta el cinematógrafo. ¿En qué quedamos? ¿Y no es esta una afirmación gratuita o maldad gratuita? Supongamos que Hamlet, el de Olivier, no haga sino reproducir fielmente la atmósfera de una representación del Old Vic. Que viéndolo se tenga la impresión de estar en Londres y en uno de sus mejores teatros. Yo no entiendo cómo de este hecho se puede sacar la conclusión deprimente de que el cinematógrafo nada gana con ello. Que este éxito no lo adelanta, que no representa una de sus victorias. ¿Y por qué había de resultar de calidad despreciable esta victoria? Compárese Enrique V y Hamlet con el Romeo y Julieta de Leslie Howard y Norma Shearer, con El sueño de una noche de verano de Max Reinhardt, con aquel Como gustéis
en que vimos hace algunos años a Laurence Olivier junto a Elizabeth Bernier. ¿Es aceptable la comparación? Sí, pues el nuevo Hamlet de la pantalla no tuviese más mérito que el que le concede de mala gana Tournier. También reconoce que es un recital de primer orden. Habría hecho adelantar la cinematografía. Y aún no he terminado. Comparando el Hamlet de Olivier al Macbeth de Orson Welles, dice Tournier. Y sin embargo, ¿cuál será más fiel a Shakespeare? ¿El Hamlet del siglo XX inglés que deleita a todos porque los tranquiliza? ¿O el Macbeth del año 1000 que asusta? Yo no he visto el Macbeth de Orson Welles. No sé si es o no del año 1000 y si asusta. Pero no percibo en qué Hamlet, que sí he visto, es tranquilizador. Hamlet no se vuelve tranquilizador ni en boca de cómicos de la legua. El desasosiego atroz que Shakespeare ha dejado en esa página pasa a través de las interpretaciones mediocres y de las inflexiones de voz más falsas, como El idiota de Dostoyevsky pasa a través de las malas traducciones. Eso no significa que el placer de leer a Dostoyevsky no pueda doblarse por el placer de leerlo en ruso, como el placer de oír a Shakespeare se multiplica si lo recitan y representan buenos actores. En los programas vendidos a la entrada del cine en que daban Hamlet en New York, se hallaba un resumen de la pieza por John Masfield. Ese resumen se dirigía con tacto, sin aparentarlo, a la categoría de espectador masa que jamás leyó a Shakespeare. Olivier, ya lo sabemos, se ha esmerado en hacer un guión transitable para los aficionados al cine. Para la multitud, diremos, que el cine ha convertido al menor esfuerzo desde el punto de vista intelectual y al mal gusto desde el punto de vista artístico. Hay que reconocer que los magnates del celuloide han trabajado con éxito para rebajar el nivel de sus semejantes o para mantenerlo bajo. Han medrado vendiendo al público bebidas adulteradas que intoxican más de lo que embriagan, halagando flaquezas. Han traicionado así la misión de este nuevo invento poniéndolo al servicio de su codicia y se enorgullecen de haberlo hecho con éxito. La tentación debía de ser sin duda irresistible. El caso es ejemplar. Los mercaderes han hecho películas a su imagen y semejanza. Las películas les han pagado con su misma moneda. En general tienen la belleza de los motivos que las engendraron. Mientras tanto, las multitudes, lentas en tomar conciencia de las cosas, si es que una multitud puede tener conciencia de algo, sufren las consecuencias de tales atropellos. Es curioso comprobar que la historia de Hamlet, contada a la manera infantil, tiene todas las condiciones necesarias para atraer a los niños grandes de que las multitudes se componen. Por ejemplo, había una vez un rey y una reina en Dinamarca que vivían felices con su hijo Hamlet en el castillo de Elsinor. Pero el rey tenía un hermano envidioso y perverso, Claudio, que deseaba poseer todo lo que su hermano poseía, tanto que asesina al rey echándole un veneno en el oído mientras éste duerme la siesta. Pues en los países nórdicos también tienen, por lo visto, esa costumbre que creíamos reservada a nuestra pereza, hija del sol. Y se casa con la reina Gertrudis, su cuñada, convirtiéndose en rey. La tragedia comienza cuando estos acontecimientos han ocurrido y tiene por escenario el castillo de Elsinor.
Hamlet, sublevado y dolido por el casamiento de su madre con su tío, se pone de un humor negro como su traje. Hasta su amor por Ofelia, niña bien educada y hacendosa, amiga de coser, que normalmente debió de servirle de refugio, parece marchitarse bajo el soplo ardiente de desilusiones y sospechas. El espectro del rey asesinado se le aparece a Hamlet y le describe con toda minucia cómo Claudio aprovechó la hora de la siesta para despacharlo al otro mundo. Suplica al joven que vengue esa y otras ofensas. Hamlet lo promete. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delays, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear, to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought.
and enterprises of great pith and moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. El rey es un canalla de marca mayor, un asesino impenitente. La reina, una ramera. Las comillas significan que aquí debería ir otro término más popular. Polonio, un cortesano chocho y salamero, adulador del poderoso. El mismo Hamlet se describe de la siguiente manera, quizá para asquear a Ofelia con quien está hablando, pero hay mucha verdad en lo que dice. No soy del todo malo, y sin embargo de tales cosas podría acusarme. Que más valiera que mi madre no me hubiese echado al mundo. Soy muy soberbio, ambicioso, vengativo, con más pecados sobre mi cabeza que pensamientos para concebirlos, fantasías para darle forma o tiempo para llevarlos a cabo. ¿Por qué han de existir individuos como yo para arrastrarse entre los cielos y la tierra? Todos somos unos bribones consumados. Cuando mata a Polonio escondido detrás del tapiz y descubre su error, Hamlet debe, sin embargo, recordar que su víctima es el padre de Ofelia. Su reacción es verdaderamente poco edificante. Le dirige al difunto estas palabras, más o menos. Pobre idiota, te metiste en lo que no te importaba, mira lo que sacas. Peor para ti. Buen viaje. El desparpajo con el que el príncipe trata todo este asunto lamentable no se le escapa al público del cine al fin del tercer acto. Cuando Hamlet se aleja, arrastrando por los pies al cadáver como si fuese un mueble pesado, y dice a la reina de la manera más natural: buenas noches, madre. La sala suelta una carcajada. Únicamente Ofelia y Horacio se salvan de la gran sombra de moral turpitud que cubre la tragedia, como esas nubes que cambian el color del mar. Y sin embargo, en cada uno de esos personajes, por muy taladrados que estén de villanías, bajezas, cobardías o simplezas, suele encender una chispa fugaz que nos hace vislumbrar en ellos algo más que su monstruosa dureza o su impermeable estupidez. Pero todo este despliegue de bajas concupiscencias, de crímenes, solo parece en Shakespeare un pretexto para que sus personajes puedan hablar con conocimiento de causa de los abismos y cimas de la condición humana. Y por eso, la tragedia se eleva a otro nivel que el de las moral turpitudes, ingredientes de su argumento. El sermoneo y la mojigatería están siempre ausentes del teatro de Shakespeare. No ofrece, al parecer, soluciones o bálsamos para curar las perturbaciones y los tormentos que padecen sus personajes. Más encontramos continuamente en él un elevating excitement of the soul, una enaltecedora excitación del alma, marca de agua de la poesía. Los héroes de Shakespeare, que tan poco heroicos suelen resultar, moran en las grandes profundidades de las pasiones como los peces abisales en las del mar.
y no en un tablado como los monstruos de las ferias. Shakespeare no intenta atraer al público por esos medios. Sin embargo, el público elizabetano no debía de estar a nivel más alto que el nuestro. Era tan mezclado como el nuestro. No obstante, Shakespeare no le ahorra ninguno de los pensamientos que hierven a borbotones en su lirismo. Ninguno de esos sondeos que la mayoría de los dramaturgos contemporáneos evitan, generalmente por impotencia o por miedo de aburrir a un público ávido de escalofríos baratos, de chistes verdes. Del teatro sensacional al teatro substancial media una distancia interplanetaria. Evidentemente, el caso de Shakespeare es un caso aparte y no puede exigirse del común de los autores dramáticos y sobre todo de los fabricantes de guiones en series semejantes excelencias. Pero el talento y la pericia no escasean en nuestra época. Deploro que se los prostituya con demasiada aplicación. Estos métodos no adelantarán el teatro, ni el cine, ni el gusto del público. Shakespeare, por boca de Hamlet, habla de piezas que no gustan a la multitud por ser manjares demasiado delicados. Era caviar para el público común. Quiere decir que el caviar solo gusta por regla general al paladar que ha aprendido a saborearlo. Y cuando Polonio se queja del largo de una tirada, Hamlet dice que al viejo cortesano solo lo entretienen los cuentos verdes y las canciones obscenas. El gusto de la mayoría exige, lo sospecho, hoy como entonces, los mismos condimentos. A Shakespeare le constaba que la posibilidad de éxito fácil era fácil, sí, en tanto que autor dramático cedía a la predilección del público analfabeto por los artículos de pacotilla. Según parece, no se dejó tentar o intimidar por tal ultimátum. Tampoco se dejó arredrar por los ataques de los pedantes y de los comediógrafos eruditos que lo miraban con prevención y lo tenían por un ignorante en materia de cultura clásica. Se recuerda la hiel que destilaban las palabras de Robert Greene, un dramaturgo de la época, quien lo llama cuervo advenedizo embellecido por nuestras plumas. Shakespeare escribía para todos los públicos, a pesar de que las exigencias de la multitud. Sospecho que debía escribir sobre todo para sí mismo, para satisfacer sus gustos y sus propias exigencias. En 50 años, el teatro había adquirido en Inglaterra, gracias a ese advenedizo, un vuelo que nunca había alcanzado hasta entonces y que nunca alcanzó después. Sabido es que en Enrique V, Laurence Olivier buscó inspiración en los grandes iluminadores. En Hamlet la buscó en los grabadores. Casi todo el drama se desarrolla en el castillo de Elsinore. Olivier ha querido que este castillo apareciera sombrío, grandioso, suspendido sobre el mar, con arcos normandos, pinturas bizantinas, columnas macizas, innumerables escaleras sin baranda, anchas unas, otras angostas y de caracol. Casi no hay muebles en las inmensas salas. En la del consejo, una larga mesa, sillas y los tronos del rey y de la reina, que solo son sillones de aspecto un poco más majestuoso que los comunes. Fuera de esto, nada, excepto la inmensa cama con baldaquino, tarima y almohadones en el aposento de la reina. La casi ausencia de muebles da énfasis a los que ocupan los grandes espacios vacíos.
La cama de la reina Gertrudis no es solo una cama. Es un símbolo colocado en evidencia para que a nadie se le escape. No se puede no verla. Llena todo el aposento de su incestuosa presencia. Por contraste, en la cámara de Ofelia no se ve nada. Se supone que hay una silla porque Ofelia está sentada. Es todo cuanto el dibujante de trajes y decorados concede a las necesidades físicas de esta Green Girl. La fotografía de profundidad focal empleada en Hamlet, que ya hemos podido ver en El Ciudadano y en Lo mejor de nuestra vida, exige 16 veces más luz que los métodos empleados de ordinario y causan muchos engorros. El espectador no se percata de las dificultades y goza de los aciertos de los obstáculos vencidos. La nitidez de las imágenes es notable. Hamlet tiene 1 milla de largo. La música de William Walton es otro de los aciertos de la película. Ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Londres, prueba una vez más, después de la de Enrique V, que el autor de Fasad tiene un talento especial para traducir el clima de las grandes películas y ofrecerles una atmósfera musical adecuada. Sabe a las 1000 maravillas elegir la tela de fondo, neutra o brillante, sobre la cual ha de colgarse el cuadro para que resalte mejor. Me permito recordar a Olivier que agradeció calurosamente la ayuda de todos sus numerosos colaboradores, que se le ha traspapelado uno: el mar. Rugen muy dócilmente en la película y a nadie ha debido producir los desvelos causados por el sonido de los pasos. Dicen que retumbaban de manera muy distinta sobre el yeso del estudio que sobre las piedras de Elsinor, problema que preocupó seriamente a los técnicos del sonido. Alcanzar cierto grado de verosimilitud no era, en efecto, un juego de aficionados. El papel de Enrique V le iba como un guante a Olivier. Él mismo ha reconocido que el de Hamlet estaba menos en su tesitura. Mi estilo se presta más para representar caracteres fuertes, como Hotspur y Enrique V. En efecto, la sola presencia física de Laurence Olivier irradia algo afirmativo, algo positivo, que es como el reverso del héroe que encarna esta vez. Olivier respira el éxito por todos los poros, lo personifica legítimamente, a Dios gracias. Es uno de esos raros ejemplos en que un actor se combinan y convergen hacia un mismo fin. La belleza física, el timbre y el volumen de la voz, la perseverancia en el trabajo, el amor al oficio, la inteligencia, la sensibilidad artística, la energía, el gusto. Un Olivier que solo hubiera tenido belleza y voz habría estado ya predestinado al éxito en las tablas o en la pantalla, como un Robert Taylor cualquiera. Su sensibilidad artística y su energía lo hubiesen conducido igualmente al éxito como director, sin la belleza y sin la voz. Y de faltarle estas 4 cosas, me figuro que la perseverancia en el trabajo, el gusto, la inteligencia y el amor al oficio le habrían asegurado una brillante carrera. Estaba destinado al triunfo completo. Imposible sortear tan dura experiencia. Habló del triunfo.
¿No era acaso un hándicap para encarar Hamlet? Me pregunto cómo no ha vacilado y retrocedido ante la prueba y los riesgos que comportaban. O mejor dicho, no me lo pregunto. No ha vacilado, no ha retrocedido precisamente porque no es Hamlet, es Enrique V, nacido bajo buena estrella. Para él todo se vuelve a Azincourt. Es más Hamlet que Hamlet. En ese sentido, la naturaleza de Hamlet vista a través de la suya, a causa de nuevas contradicciones, se vuelve más oscura e incomprensible. Pues si por una parte tenemos el texto admirablemente dicho y el juego escénico admirablemente estudiado por Olivier Actor, que evoca a Hamlet, por la otra tenemos la sensación de aplomo y plenitud vital que emana el Olivier hombre y que evoca a Larry. Crea esto un equívoco para antenas delicadas. Nos embarca en un tira y afloje de corrientes opuestas. Un nuevo elemento de turbación se agrega a la turbación del más turbio personaje de Shakespeare, el que le encarne con perfecta inteligencia un hombre de mandíbula cuadrada que da físicamente la sensación de estar sólidamente anclado en la vida. Ahora bien, Hamlet es solo concebible como resultante de un estado casi morboso de desequilibrio en una naturaleza diferente. Hamlet es un tipo humano a la deriva. Se dibuja en nuestra imaginación tan nítidamente como Don Quijote. ¿Puede uno imaginar a Don Quijote bajo y barrigón? El universo moral de Hamlet se ha hecho añicos y vanamente trata de reinventar una moral que le permita vivir. El whether this nobler, que es más noble, atestigua esa desesperada obsesión. Es indiscutible que el gran comediante se reconoce en que puede encarnar personajes muy diversos. Pero diría que aún los grandes comediantes tienen una gama de personalidades que interpretan con mayor soltura y fortuna porque les son afines. Lo prueba la expresión francesa corriente, il y a le physique du rôle. En todo caso, los actores son hombres y están envueltos como el común de los mortales por una especie de aura que algunos seres perciben del mismo modo que los perros de casa perciben los olores. El porcentaje hamletiano es casi inexistente en el aura de Olivier. Me refiero al Hamlet caracterizado por esta definición, un hombre que no puede decirse, pues el tipo de Hamlet es infinitamente más complejo y matizado, y todos hallamos en él rasgos que se nos parecen, aun cuando la nota tónica de nuestra personalidad difiera fundamentalmente de la suya. Estas observaciones equivaldrían a decir, con razón o sin ella, que la mandíbula y el mentón de Olivier denuncian con énfasis una naturaleza, un vehículo del alma en flagrante contradicción con los que uno imagina en el príncipe de la duda. No es, quizá, una objeción válida. Valga lo que valiera la consigna. También debo declarar que las dos últimas versiones de Hamlet que he visto en el teatro antes de la película, la de John Gielgud en 1934 y la de Jean-Louis Barrault en 1946, cada una con méritos propios, me han parecido inferiores a la de Olivier.
Sin embargo, Gielgud tenía bastante el físico de su papel, circunstancia que parecía contradecir mis observaciones anteriores. No lo creo. Para representar Hamlet se necesitan algo más que coincidencias del orden del maxilar inferior. Esas coincidencias agregan algo, pero no bastan. Olivier, privado de ellas, es tan dotado que sale gallardamente del atolladero. En lo que a mí respecta, no podría reprochar a Olivier el haber hecho Werther o a Coleridge el haberlo hecho Coleridge. Es lo natural. Ni uno ni los otros han escapado de esa ley común. En cuanto al espectro, papel que representó el mismo Shakespeare, nunca hemos visto un auténtico. ¿Será esto lo que nos vuelve exigente y defrauda un poco nuestra espera frente al rey ultrajado? Pero podemos reprocharle un espectro que no se parezca al espectro que jamás hemos visto. Aspectos positivos de la película. Por ejemplo, la escena primera del segundo acto, cuando Ofelia describe a Polonio las miradas extraviadas, la extraña conducta de Hamlet y el miedo que le causan. Olivia ha pensado que era preferible mimar la escena a medida que la voz de Gene Simmons cuenta lo sucedido. Si tratamos de imaginar esta pantomima antes de haberla visto, comprenderemos cuán difícil debe ser para un actor darle vida de manera convincente. Olivier lo consigue. La idea de materializar esta escena es de las más felices, pues refuerza un pasaje muy importante para alcanzar al espectador. El porqué de la conducta desproporcionadamente cruel que Hamlet tendrá más adelante con Ofelia. Es, no lo olvidemos, la primera vez que, después de las revelaciones del espectro, a esta muchacha en flor, su bien amada, yo amaba a Ofelia. 40.000 hermanos con todo su amor no podrían sumar el amor mío. En este preciso momento entra en escena uno de los temas principales del drama, los efectos de la culpabilidad de una madre sobre su hijo. Hamlet, traicionado doblemente por su madre, pues ha identificado con su padre, empieza a dudar de todo y sobre todo de lo que más quiere, Ofelia. Ha jurado grabar en su memoria que es posible sonreír y sonreír siendo un malvado, por lo menos en Dinamarca. Y si examina así, absorto, como si quisiera dibujarlo, el rostro trémulo de su amada, es porque sospecha que la belleza tendrá el poder de convertir la honestidad en alcahueta, más bien que la honestidad de elevar hasta sí la belleza. Hamlet desconfía de Ofelia y no de Horacio, justamente porque lo que más hondo lo ha herido es la inconsistencia, la traición, el crimen de otra mujer querida, su madre. En la tierna belleza de Ofelia teme ver los síntomas premonitorios de esta inconsistencia, de esta traición, de este crimen. Por eso se retira del juego. Me ha enloquecido. En cuanto al complejo de Edipo del que se ha hablado, no veo la necesidad de su intervención para condimentar una tragedia en que ya reinan el fratricidio y el incesto. Los sentimientos de Hamlet hacia su madre son explicables sin necesidad de recurrir a Freud. A cierto grado de intensidad,
Las emociones pueden confundirse para quien las mira desde el exterior. Así los santos recurren, a veces, al vocabulario de los enamorados. En cuanto una emoción nos desborda, su exceso anula la posibilidad de encontrarle un equivalente. No sé si Olivier ha querido cargar las tintas. Edipo en las escenas de Hamlet con la reina Gertrudis. En todo caso, la mezcla de cólera y ternura, odio y amor, violencia y abrazos apasionados, no carece de explicaciones muy normales dada la monstruosa anormalidad de la situación. Hamlet va de un exceso a otro como toda persona que ha perdido el control de sus emociones. Acusa a su madre de vivir entre el rancio sudor de un lecho mugriento, de hacer el amor sobre el hediondo estiércol. Luego añade que si ella se arrepiente, él le pedirá que lo bendiga. Va de la injuria más grosera al anhelo de ser bendecido por el ser mismo, quien insulta y abomina. Olivier ha logrado esta atmósfera terrible. Al comenzar la película, lo primero que vemos es el misterioso castillo del Elsinor. Luego, una nube que dura 15 segundos. Luego, soldados que bajan las escaleras llevando a Hamlet ausente de su cuerpo por la eternidad. La película comienza por su fin. Su principio está en su fin. Tanto en el principio como en el fin, el personaje central del drama, tendido sobre el baluarte de la única certeza, la muerte, pasa ante nosotros. En las últimas imágenes, el cortejo fúnebre sufre hacia la más alta plataforma del castillo y la cámara, siguiéndolo. Echa una mirada melancólica al interior de la real y sombría morada, teatro de la tragedia. Rosa con su breve adiós, la silla vacía de Hamlet, los muros que vieron llorar a Ofelia, el lecho con baldaquino que conoció el cuerpo de la reina. Los últimos ruidos que oímos son cañonazos y el latido de un corazón. Por el latido se anunciaba el espectro cada vez que aparecía. Un sonido rítmico introducido para representar el pulso acelerado de cualquier persona que se vuelve consciente de la presencia de un espectro. Explica la versión cinematográfica de la pieza. Ese latido impresiona más que el espectro. Es el espectro. Todo espectro toma forma en nuestros corazones. El espectro ya está en él mucho más de lo que está en los ojos de los oficiales de guardia que anunciaron su aparición. El espectro no habla sino con él. El espectro está en Hamlet, como luego Iago está en Otelo. De otro modo, Hamlet no hubiera visto nunca el espectro, ni Otelo escuchado a Iago. Espíritu bienhechor, genio maldito, que el cielo o el infierno nos envíe, nada puede entrar en nosotros cuyo germen nos llevamos. El más puro e inocente de nosotros está poblado de espectros y de lagos en potencia que acaso nunca conozca para su fortuna. Pero tal ignorancia solo se debe a una feliz casualidad. Hamlet y Otelo son nuestros hermanos caídos en desgracia. Nos recuerdan cómo los seres que amamos, para salvación o condenación nuestra, pueden por sus crímenes y, cosa más dolorosa y singular, por sus menores actos, acarrearnos perturbaciones mortales de que nuestro cuerpo y nuestra alma
se reponen, difícilmente o nunca. Good night, sweet prince. Una última palabra para los que irán a ver Hamlet. Alan Dent, adaptador, que ha ayudado a Olivier en los cortes y en la traducción al inglés moderno de algunas expresiones demasiado oscuras para el común de los oyentes, unas 30 palabras, dice que la versión cinematográfica de Hamlet se propone sorprender y arrebatar por todo el globo habitable públicos remotos y ajenos a Shakespeare, hasta en China y en Perú. Supongo que en Argentina también, por lo tanto. Creo, en efecto, que el Hamlet de Olivier puede atraer a las personas que nunca han oído mencionar a Shakespeare, siempre que pongan en ello un poco de buena voluntad. Esas personas que nunca han estrechado la mano de Will son la multitud a quien los señores de la industria cinematográfica han dañado, deseducándola, halagando su humana tendencia al menor esfuerzo, que deja tantas tierras incultas. Sepa usted, señor mío, que sin un poco de trabajo no hay placer, como decía el mono de la fábula. O hay un placer de calidad tan burda que acaba pronto por usarse hasta la urdimbre. Hay que oír repetidas veces la buena música nueva para perpetrarla a fondo. En 1913, en París, he asistido al espectáculo de una sala entera, con un público de élite, pateando y silbando una obra de Stravinsky. Han silbado en otra época la música que hoy nos parece más fácil del mundo, la de Carmen. El público en materia de arte prefiere el ayer, el anteayer y al hoy, porque su comprensión exige un menor esfuerzo. Agradezcamos a Laurence Olivier que sea el caballero sin miedo del buen cinematógrafo, del buen teatro y sin reproche de sus comanditarios. Es una promesa hasta para un caballero vestido de tweed. He visto, no sé dónde, en una plaza, un cartel colgado de un árbol en que se leía lo siguiente: transeúnte, estos árboles te pertenecen. No estropees el tronco grabado en él, tus iniciales. Al film de Laurence Olivier le colgaría un letrero semejante: transeúnte, Hamlet te pertenece. Tus iniciales están grabadas en él. Búscalas con paciencia. Victoria Ocampo.